Hoy en Marcados por la Unción nos adentramos en la vida de un siervo de Dios que dejó huellas imborrables en la historia del avivamiento, Fred Francis Bosworth, más conocido como F.F. Bosworth. Fue un hombre común que experimentó un llamado extraordinario desde su humilde comienzo hasta convertirse en uno de los más grandes predicadores de la sanidad divina. Su historia está marcada por encuentros personales con el Espíritu Santo, milagros sorprendentes, testimonios que estremecieron multitudes y también momentos de prueba y lucha que pusieron a prueba su fe. Pero a través de todo, su vida nos revela la fidelidad de un Dios que levanta hombres y mujeres para encender generaciones. En este recorrido conoceremos no solo sus victorias, sino también sus desafíos y descubriremos el legado eterno que dejó para la iglesia de Cristo. Fred Francis Bosworth nació el 17 de enero de 1877 en una granja cerca de Utica, Nebraska, en el seno de un hogar metodista. Su padre era un veterano de la Guerra Civil estadounidense. Desde muy joven, Bosworth mostró una disciplina y determinación inusuales, cualidades que más tarde caracterizarían en su ministerio. A los 9 años quedó fascinado con el sonido de una corneta en una reunión de veteranos y con una perseverancia admirable logró adquirir una y aprender a tocarla de manera autodidacta. Su talento musical fue tal que llegó a tocar como solista en el Madison Square Garden de Nueva York y dirigió la banda del estado de Nebraska. En su adolescencia, mientras trabajaba para un médico, contrajo una grave enfermedad pulmonar diagnosticada como tuberculosis terminal, que lo afligió durante 8 largos años. Los médicos le dieron por desahuciado. Este quebranto físico marcaría el preludio de un poderoso encuentro divino. En 1896, con alrededor 19 años, llegó a la casa de sus padres en Georgia, en un estado de salud deplorable. Los médicos le habían diagnosticado tuberculosis terminal. Su pronóstico era mortal, débil y al borde de la muerte. Asistió a un servicio metodista, donde una valiente misionera y vendedora de Biblias llamada Mattie Perry se acercó a él. Ella le declaró con fe simple el amor y el poder sanador de Dios. Poniendo sus manos sobre él, oró por su sanidad. Instantáneamente, Bosworth fue completamente sanado. Este milagro no solo le devolvió la salud, sino que encendió su corazón un fuego por proclamar las obras de Dios y marcó el inicio de su llamado divino. Poco después, él y su esposa se sintieron atraídos por el ministerio de John Alexander Dowie en Sion, Illinois, una comunidad que creía en la sanidad divina. Allí Bosworth se convirtió en el director de la banda. Sin embargo, fue en 1906 cuando experimentó su bautismo en el Espíritu Santo en reuniones dirigidas por el pionero pentecostal Charles Farrar, que se celebraban en su propia casa. Este encuentro con el Espíritu Santo reafirmó y potenció su llamado evangelístico, llevándolo a dejar todo para seguir proclamando el evangelio completo. Desarrollo de su ministerio. El ministerio de Bosworth fue vasto y multifacético. Pionero pentecostal y plantador de iglesia, en 1910 se mudó a Dallas, Texas, y fundó lo que se convirtió en la primera Asamblea de Dios de la ciudad, una de las primeras iglesias pentecostales de la región. Fue uno de los fundadores de la Asamblea de Dios en 1914, aunque luego se separó en 1918 por diferencias doctrinales respecto a la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo, prefiriendo no limitar la obra del Espíritu a una sola manifestación. Evangelística de campañas masivas. Junto a su hermano realizó algunas de las campañas evangelísticas y de sanidades más grandes de las décadas de 1920 y 1930, llenando carpas gigantes y auditorios en ciudades principales de Estados Unidos y Canadá. Se reporta que llevó a más de 1 millón de personas a los pies de Cristo. Pionero en la radio,
En la década de 1930 inició uno de los primeros ministerios radiales exitosos, los Cruzados Misioneros del Renacimiento Radiofónico Nacional. Su programa emitido en Chicago llegó a recibir más de 250,000 cartas de oyentes, testificando de conversiones y sanidades, todo sin haber visto jamás a sus interlocutores. Autor y teólogo, en 1924 publicó su obra maestra, Cristo el Sanador, un tratado que se convirtió en un clásico sobre la sanidad divina. Su enfoque era cimentar la fe en la palabra de Dios y en la obra consumada de Cristo en la cruz, más que en un don personal o emoción momentánea. Mentor de una generación, en sus últimos años se asoció con un joven, William Branham, y se convirtió en un padre espiritual para muchos que liderarían el avivamiento de sanidad a mediados del siglo, tal como T.L. Osborne, Oral Roberts, Kenneth Hagin. A los 75 años realizó una exitosa gira ministerial, 5 años por Sudáfrica, milagros, señales y prodigios. Los casos de sanidades fueron innumerables y bien documentados. Bosworth mantenía meticulosos registros de los testimonios, llegando a acumular más de 250,000 cartas que atestiguaban los milagros. Bosworth fue un innovador en la administración masiva. En lugar de orar individualmente por cada persona en filas interminables, comenzó a enseñar la palabra sobre la sanidad y luego oraba por todos en fe en masa. Esto permitió que miles fueran sanados simultáneamente. Su discípulo T.L. Osborne adoptó y perfeccionó este método con resultados explosivos en todo el mundo. Encuentros personales con Dios y llamamiento. El bautismo del Espíritu Santo en 1906 en Sion, Illinois. Bosworth experimentó un encuentro transformador con Dios. El pionero pentecostal Charles Farran estaba realizando reuniones en una gran carpa. Bosworth, junto con otros como John G. Light, recibió el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. De octubre de 1906, este evento fue catalizador para su llamado ministerial. Inmediatamente después, sintió un impulso irresistible de predicar el Evangelio, dejando sus negocios y confiando totalmente en Dios para su sustento. Visión del cielo en su muerte. El 23 de enero de 1958 partió gloriosamente a la presencia del Señor. Le dijo a su familia que Dios le había revelado que había terminado su curso. Cuando su amigo y discípulo T.L. Osborne llegó a su lado, Bosworth exclamó: hermano T.L., este es el día más grande de mi vida. Dios me ha dicho que hoy me voy a casa para estar con Él. Aleluya. Los presentes relataron que en sus últimos momentos, Bosworth abría los ojos al cielo y comenzaba a saludar a familiares y amigos fallecidos, describiendo las glorias que veía antes de dormirse pacíficamente en el Señor. Fue un encuentro final tan real y tangible que glorificó a Dios enormemente. Sin duda, el ministerio de Bosworth estuvo caracterizado por sanidades físicas instantáneas y verificables. Él mismo decía: es la palabra de Dios plantada, regada y constantemente confiada, lo que sana tanto el cuerpo como el alma. Mantenía meticulosos registros, llegando a acumular esas 200,000 cartas y testimonios escritos de personas que afirmaban haber sido sanadas a través de su ministerio. Algunos de los milagros más notables fue en Pensilvania en 1925. Rafaela Serio, una niña de 9 años, sufría de sarcoma canceroso en el pecho izquierdo, con un tumor del tamaño de una naranja. Un especialista de la Universidad de Johns Hopkins había declarado el caso como terminal e inoperable. El propio médico de la niña, impotente, recomendó a los padres que la llevara a la carpa de Bosworth, citando el caso de otra paciente suya con un bocio grande que había sido sanada instantáneamente tras la oración del evangelista. La familia asistió a la campaña
compró el libro Cristo el Sanador y edificó su fe durante una semana leyéndolo juntos. Al regresar, Bosworth oró por la niña y esa misma noche Rafaela le dijo a su madre: ¿por qué, madre querida? ¿Dónde está tu fe? ¿No oíste al hombre decir que Jesús me sanó? Ya no necesito más vendaje, estoy sana. A la mañana siguiente, la hinchazón desde la clavícula hasta la axila había desaparecido por completo. 5 días después se había reducido al tamaño de una nuez y poco después desapareció por completo. La madre exclamó: alaben a nuestro precioso Jesús. El mismo médico que refirió el caso de Rafaela testificó previamente sobre la sanidad instantánea de una de sus pacientes que tenía un bocio muy grande. Tras la oración de Bosworth, este testimonio médico fue crucial para que los padres de Rafaela consideraran la opción divina. Sanidad a distancia a través de la radio y la lectura. Bosworth fue un pionero en el uso de la radio para el evangelismo. Su programa, Los Cruzados Misioneros del Renacimiento de la Radio Nacional, emitido en Chicago, llegó a recibir más de 200,000 testimonios de sanidades sin que Bosworth los viera jamás o impusiera las manos sobre ellos. Muchos reportaron ser sanados mientras leían su libro Cristo el Sanador, incluso después de haber sido orados previamente sin éxito. Esto demostraba el poder de la fe que nace en la palabra de Dios, según Romanos 10:17. Este fenómeno de fe activa a distancia fue una marca distintiva en su ministerio, mostrando que el poder no estaba en su persona, sino en Cristo y su palabra. Sanidad de estudiante en una escuela para sordos, Chicago, 1928. Aunque no hay un testimonio de primera mano, Bosworth, sobre esto, David J. Duplass, una figura importante en el movimiento pentecostal, relató en un tributo de periódicos de Chicago como el Chicago Daily News, reportaron un gran número de estudiantes de una escuela para sordos fueron milagrosamente sanados durante las campañas de Bosworth en la ciudad. El impacto fue tan grande que, según los reportes, la escuela para sordos tuvo que cerrar debido a la cantidad de sanidades. Duplass no afirmó ser testigo ocular, pero citó la cobertura mediática de la época como evidencia. Su discípulo T.L. Osborne testificó: decenas de miles de personas han testificado de recibir sanidades durante nuestras cruzadas al escuchar y creer en la palabra de Dios mientras la predicamos o enseñamos a las multitudes. En su campaña en Canadá en 1924 se reportó que 1,200 personas respondieron al altar en una sola reunión, buscando salvación, y muchos más recibieron sanidad. Liberación y fenómenos sobrenaturales. Aunque su ministerio se centró más en la sanidad física, como el evangelismo operaba en un contexto pentecostal donde las liberaciones y manifestaciones de poder eran común. En 1912, la evangelista María Ether, conocida por el ministerio Poderosos con Señales, Liberaciones y Éxtasis Espirituales, llevó a cabo un avivamiento de 6 meses en la iglesia de Bosworth, en Dallas. Durante ese tiempo se reportaron numerosas conversiones, milagros de sanidad y eventos inusuales, incluyendo la liberación de espíritus inmundos. Las noticias de estas reuniones atrajeron a algunos de los nombres más grandes del movimiento pentecostal de la época. Persecución y protección sobrenatural. Bosworth enfrentó oposición física y espiritual. En una ocasión, mientras ministraba en un campamento para afroamericanos en Dallas, una turba blanca lo agarró a punta de pistola y lo golpeó brutalmente. Por su ministerio interracial, sobrevivió a este ataque y continuó su ministerio sin amargura. Fue en sí mismo un testimonio de la gracia y la protección sobrenatural de Dios. Su vida y ministerios estuvieron marcados por la providencia sobrenatural de Dios. Dejó su negocio para predicar, dando un paso de fe para su provisión, confiando totalmente en que Dios supliría todas sus necesidades, la cual hizo de manera constante durante más de 5 décadas de ministerio itinerante y de grandes campañas.
Su ministerio radial, uno de los primeros exitosos, fue financiado sobrenaturalmente a pesar de su gran alcance y los costos asociados. Estadística y alcance del ministerio. Los números asociados al ministerio de Bosworth son asombrosos y apuntan a un avivamiento masivo. Más de 1 millón de personas llevadas a Cristo a través de sus campañas y ministerios. Más de 250,000 cartas de testimonios de sanidad documentadas. Más de 500,000 copias de Cristo el Sanador vendidas, muchas de las cuales generaron más testimonios de sanidad. Y 12,000 decisiones por Cristo en una sola reunión en Canadá en 1924. Bosworth fue un puente crucial entre varios movimientos espirituales. Comenzó en el metodismo, se formó en el movimiento de sanidad de Darwin, fue bautizado con el Espíritu Santo con los pioneros pentecostales Farran. Finalmente encontró un hogar duradero en la Alianza Cristiana y Misionera. Su ministerio masivo, apalancado por la radio y las grandes campañas, ayudó a popularizar y dar credibilidad al mensaje pentecostal de sanidad, allanando el camino para el avivamiento de sanidad de los años 40 y 50. Su influencia doctrinal a través de Cristo el Sanador moldeó profundamente el movimiento de palabra de fe y la teología de la prosperidad posterior, aunque su enfoque siempre fue cristocéntrico y basado en la expiación. Testimonios de terceros sobre la persona de él. T.L. Osborne lo llamó el viejo F.F. Bosworth y admitió que compartió muchos secretos con nosotros, refiriéndose a las estrategias evangelísticas y de fe. Un médico anónimo. Fue un médico quien, impotente ante el cáncer de Rafaela, recomendó a sus padres que la llevaran a la carpa de Bosworth, citando el caso de su paciente con el bocio que había sido sanada. Esto habla del impacto y la credibilidad que su ministerio tenía incluso fuera de la iglesia. El legado de Bosworth es inmenso y perdurable hoy. El Cristo el Sanador. Su libro sigue en impresión con más de 500,000 copias vendidas y es texto obligatorio en institutos bíblicos como Centro de Capacitación Bíblica Rema. Influencia en líderes globales, su teología y metodología influyeron directamente en los ministerios de Oral Roberts, Kenneth Hagin, T.L. Osborne, Benny Hinn y Fred Price, extendiendo su impacto a millones de creyentes en todo el mundo. Énfasis en la palabra, su principal legado es recordarle a la iglesia que la fe para recibir cualquier promesa de Dios, incluida la sanidad, nace y se alimenta de la palabra de Dios según Romanos 10:17, no de emociones o dones personales. Fracasos, controversias y lecciones. Como todo siervo de Dios, Bosworth no fue perfecto. Sus luchas y errores nos ofrecen lecciones valiosas. La pérdida de su esposa, su amada esposa, Estelle, murió de tuberculosis en 1919. Poco después de la muerte de su hijo, Berno. Esto fue un golpe devastador. Aunque su fe permaneció, es un recordatorio solemne de que incluso los gigantes de la fe caminan por ella y no por vista, que los caminos de Dios son a veces misteriosos para nosotros. Adhesión a una herejía. En la década de 1930 abrazó temporalmente la herejía del Israel británico, la creencia de que la nación anglosajona son las tribus perdidas de Israel, lo que hizo perder el favor de la alianza cristiana y misionera. Afortunadamente se retractó de esto en 1944 y fue restaurado. Es una lección sobre la necesidad constantemente de examinar nuestras doctrinas a la luz de la Biblia. Precisión de los testimonios. No todos los que decían ser sanados en sus reuniones lo estaban de manera permanente o verificable. Algunos sufrían recaídas o quizás no fueron sanados completamente. Bosworth, él mismo enseñaba sobre la posibilidad de perder la sanidad por incredulidad o el pecado. Esto nos enseña a ser honestos e equilibrados al reportar milagros, dando toda la gloria a Dios y siendo transparente con los resultados.
Frases memorables. Es la palabra de Dios plantada, regada y constantemente confiada, la que sana tanto el cuerpo como el alma. Mientras nos regocijamos en estos milagros, recordamos que solo son manifestaciones externas de un milagro 1000 veces mayor y más precioso que ha ocurrido dentro de la cámara sagrada del alma interior sobre la prioridad de la salvación. Hermano TL, este es el día más grande de mi vida. Dios me ha dicho que hoy me voy a casa para estar con Él. Aleluya. Sus últimas palabras. Fe en la palabra en una era de mucho emocionalismo y espectáculo. Bosworth es un recordatorio poderoso de que la fe genuina nace de sumergirse en las promesas de la Biblia. Evangelismo práctico, su uso de la sanidad como la mayor agencia evangelizadora, es un modelo para la iglesia de hoy. Sanidad interior, en el que el milagro interno del alma es más importante que el externo del cuerpo, es un antídoto necesario contra el materialismo espiritual. Mentoría, su vida desafía a los ministerios establecidos a invertir en las próximas generaciones de creyentes, como él lo hizo. Integridad y verificación. Bosworth mantenía registros y buscaba confirmación médica cuando era posible, dando credibilidad a los testimonios. Precaución con las revelaciones. Aunque trabajó con William Branham, inicialmente creyó en las precisiones de sus revelaciones. Luego, en 1951, en Sudáfrica, Bosworth lo reprendió públicamente por estar equivocado en una decisión basada en una visión, mostrando discernimiento bíblico y coraje para corregir a su compañero de ministerio. Amados, hoy recordamos que la vida de un hombre que caminó con una convicción ardiente, que Jesucristo no solo salva al pecador, sino que también sana al enfermo. Fred Francis Bosworth, conocido como F.F. Bosworth, fue un heraldo del evangelio de poder, un predicador que llevó multitudes a los pies de Cristo y vio a miles levantarse de su lecho de dolor por el toque sanador del Señor. Su voz aún resuena a través de su legado, recordándonos que Cristo es el sanador eterno. La historia de este hombre de Dios nos inspira a creer y a confiar y a esperar lo imposible en las manos del Todopoderoso. Qué maravilloso es nuestro Dios cuando vemos que Dios toma lo débil para mostrar su gloria. Sus milagros y testimonios nos recuerdan que Cristo sigue siendo el sanador. Sus luchas y fracasos nos enseñan que aunque los gigantes de la fe fueron humanos y dependieron de la gracia divina, su legado vivo nos desafía a creer que lo que Dios hizo ayer puede volverlo a hacerlo hoy. Que su historia no quede como un recuerdo distante, sino como un llamado para nuestra generación a predicar con denuedo, a vivir con fe y esperar con certeza que el mismo poder que obró en Bosworth quiere obrar también en nosotros. Que este testimonio despierte en tu corazón hambre por Dios y te lleve a confiar plenamente en Jesucristo, nuestro Salvador y Sanador eterno. Espero que estas historias de avivamiento sean de inspiración para ti. Que Dios obre en tu vida, que te inspire a buscarlo, a llenarte de Él, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, no varía, sigue teniendo poder, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue salvando a los perdidos. Así que es mi deseo y mi oración que tú seas impactada, o tú que me escuchas, hombre, seas impactado por el poder del Espíritu Santo, que hayan cambios profundos en tu vida. Y lo más que deseo es que haya un avivamiento en estos tiempos, que Dios traiga un despertar espiritual sin precedente en estos últimos tiempos. Recuerda compartir este contenido con alguien más y no olvides, por favor, apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga.